Dios nos ha comprometido nuevamente, hermanos, para poder llevar este mensaje. Así que, si usted le ha dado alguna porción, mi hermano, pues pueda ponerle en esta hora, amén. No, mi hermano. Aleluya. Aleluya. Bueno, hermano, pues verdad, vamos a hablar de un tema bastante, ¿cómo se llama? Bastante duro y bastante, ¿cómo se llama? Complicado, ¿verdad? A muchos no les gusta hablar de esto, pero vamos a hablarlo, y cuando lo hablan a la conveniencia de ellos. Aquí vamos a tratar de hablarlo, pues verdad, generalizado para todos. Vamos a tratar de ser, son largos estos temas, pero vamos a tratar de ser, ¿cómo se llama? Lo más explícito posible. Vamos a venir, ¿verdad?, al libro de los Hebreos, hermanos, capítulo 7, y vamos a leer unos cuantos versículos, que ahí nos vamos a hablar. Vamos a hablar prácticamente de los diezmos, hermano, aleluya. Pero no vayan a creer que lo voy a hablar para que los den, no. Para que sepamos, esta doctrina pues es muy delicada, ¿verdad? Y pues no lo podemos quitar de una manera literal porque está escrita en la Biblia. Pero según esta palabra del Señor, pues verdad, Jesús no la vino a ¿cómo se llama?, a probar, sino que vino prácticamente a quitarlo, ¿verdad?, en una manera escritural. Esto es bien importante. Vamos a hablar en Hebreos capítulo 7, vamos a hablar, ¿verdad?, desde el 5 en adelante, hermano, ¿verdad? Esto habla del sacerdocio de Melquisedec, bendito sea el Señor, pero, ¿verdad?, vamos a hablar acerca de esto, y va a ser, como le digo, no va a ser tan largo, pero va a ser lo más explícito posible para que usted lo entienda. Vamos a leerlo desde el 5, Hebreos 7, 5. Aleluya. Leemos la palabra tal y como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la letra así. Ponga atención, agarre el lápiz. Yo no tengo nada ni he estudiado esta palabra, lo que he ido aprendiendo con la ayuda del Señor, y Él va a ir poniendo palabras en mi boca. Hebreos 7, 5. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra así. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Oiga, según la ley, pues vamos a ir comenzando por ahí. Según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada, de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. He aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado, oye, esto es bien importante, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Vuelvo a repetirlo. En el 12, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Y aquel de quien dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levante otro sacerdote distinto y no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues, oiga, esto es bien importante, queda pues abrogado
el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida noche en la cual hemos leído tu palabra y sé que tú vas a poner palabras en mi boca. Exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo para que tu pueblo pueda recibir la sanidad, Señor, no solamente de su alma, no solamente de su espíritu, sino que del alma, cuerpo y espíritu también, Señor, incluyendo ese cuerpo. Sánalo en esta hora por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y es más penetrante que una espada de doble filo, que penetra el alma, el espíritu, y llega hasta las coyunturas y hasta los tuétanos, y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les digo, este es un tema, pues, verdad, de que, con todo respeto, los incrédulos dicen, verdad, de que los hermanos van a la iglesia y le dan los diezmos al pastor. Aleluya. Y que por eso es que ellos no se hacen cristianos. Y los cristianos, o sea, los pastores, más bien dicho, verdad, predican esta doctrina para ellos recibir el diezmo. Entonces, aquí vamos a tratar de explicarlo de una manera, verdad, que ya no es una ley, no es una obligación, pero tampoco se puede quitar. Fíjense en la posición que los pongo ahorita. Ya no es ley, ya no es, verdad, obligatorio, pero tampoco se puede quitar. Vamos a explicar con la ayuda del Espíritu Santo esta parte. Dice que el libro de los Hebreos fue escrito, verdad, para el pueblo israelita, verdad, el pueblo hebreo. Porque como ellos están todavía, aún todavía allá en Israel, todavía están bajo la ley, fíjense. Porque están bajo la ley, porque ellos todavía no han creído que ha llegado Jesús de Nazaret. Ellos no creyeron de que Jesús de Nazaret era el Mesías. Ellos no han creído, ellos han dicho que es un simple Mesías. ¿Verdad? Un profeta, perdón, un profeta. No era Mesías, no que un profeta, perdón. Entonces, ellos así lo toman. Entonces, ellos todavía están, ¿verdad?, guardando la ley y todavía, pues ya incluso van a volver a ordenar los sacrificios, ¿verdad?, en el templo también, porque van a volver a la ley. Y ahí va a ser el problema, porque es cuando va a venir Jesús y se va a llevar a su pueblo, o sea, el pueblo que lo haya recibido como su Salvador, más que todo el pueblo gentil, el que era pueblo gentil. Pero bueno, vamos a entrar en esta parte para que entendamos y no alargarnos mucho. Cuando vino Jesús, óigase bien, él mismo bien dijo, ¿verdad? De que él vino, ¿verdad?, y no iba a abolir la ley. Dice que contradictorio, ¿verdad? Porque él dijo, yo no vine a abolir la ley, ninguna jota, ninguna tilde. Y por eso les quiero decir yo de que no se puede quitar, ¿verdad?, eso que ya está escrito en la palabra del Señor. Pero hay muchas cosas que están escritas en la palabra del Señor y ya no las hacemos. Como por ejemplo, ¿verdad?, está escrito de que tenían que, ¿verdad?, dar como holocausto un becerro, un palomino, una cabra, un buey, ¿verdad? Pero ya no lo hacen, ¿verdad que ya no? Porque eso era parte de la ley. También decía la palabra del Señor de que si hallabas a un hombre, a una mujer en adulterio, la tenías que apedrear. Ya no lo haces. Ya no lo haces porque estaba en la parte de la ley. También, ¿verdad?, decía de que si tenías un hijo contumaz y rebelde, los papás lo llevaban, ¿verdad?, donde los ancianos, y los ancianos declaraban de que era rebelde y no obedecía, también era apedreado. Bueno, y ahí vamos a ver muchas leyes. Dentro de esas leyes también estaba el diezmo. El diezmo también estaba en esa ley, y por eso que hoy vamos a tratar de ver de que cómo, ¿verdad?, esa ley fue abrogada. Así como fue abrogada la ley de dar los sacrificios, de apedrear, ¿verdad?, a las personas, de, ¿cómo se llama?, de guardar el sábado también. Bueno, muchas leyes, podemos mencionarlas todas, pero no los vamos a alargar en ese tipo de leyes, sino que quiero que entendas cuál es el misterio de la parte del diezmo. Ok, leemos aquí en la palabra ¿cómo se llama?, de Hebreos, y dice, ¿verdad? Oiga, en el 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví, oiga, habla de los hijos de Leví, porque el sacerdocio venía de la tribu de Leví, porque Aarón
que era el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote que Dios constituyó, fue el primer sumo sacerdote, y de ahí viene toda la descendencia, los levitas. Por eso que a ellos no les daban, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, terrenos. A ellos solo les daban unos ejidos, les llaman una parte de tierra alrededor de sus congregaciones o de sus, ¿verdad?, sinagogas, para que ellos ahí pudieran sembrar, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, sus víveres, pero no tenían heredad terrenal. La heredad de ellos era el reino de los cielos, y para ellos era entregado parte del diezmo. Oiga, el diezmo era entregado, no lo tengo muy en mente ahorita, pero había el diezmo para el sacerdocio, que dice aquí vamos a hablar del diezmo para los sacerdotes, pero era para los sacerdotes que descendían de la tribu de Leví. Entonces, había un diezmo que era para el templo, era otro diezmo que daban para el templo. Estaba el otro diezmo, ¿verdad?, que daban para los extranjeros, ¿verdad?, las viudas y los menesterosos, ¿verdad? Y había el otro, no me recuerdo para qué era, ya me voy a acordar, no lo tengo aquí en la mente, pero creo que eran cuatro tipos de diezmo que daba la gente en todo, ¿verdad?, en todo el año. Entonces, todo el tiempo, pues cuando lo tenían que hacer según lo que ellos ganaban, pero no lo daban tampoco económicamente, no lo daban económicamente. En aquel entonces lo daban, ¿verdad?, con granos, o sea, trigo, cebada, ¿verdad?, a salvo, fíjense, a salvo de que la tribu estaba bien lejana, porque todo eso lo hacían llegar a Jerusalén. Todos los diezmos los hacían llegar a Jerusalén, ¿verdad?, o a los mismos sacerdotes, ellos tenían su parte, ¿verdad?, pero llegaban a Jerusalén, y cuando era muy lejano, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, la población o la tribu, lo que hacía que lo vendían allá, digamos, los quintales de cebada o lo que sea, o los sacos de cebada, allá le llamaban, ¿verdad?, los gomeros, no sé cómo que le llamaban a las medidas, ¿verdad?, efra. Entonces los vendían y el dinero se lo traían para Jerusalén. Bueno, no vamos a alargar a eso, vamos a ir al punto específico de que el diezmo pues era dividido en esas cuatro partes, ¿verdad? Eran para cuatro tipos de diezmo. Entonces, pero aquí estamos hablando del diezmo que le correspondía a los sacerdotes, porque a los que verdaderamente diezman, pues quiero decirle que le corresponde a los sacerdotes. Pero es que ese es el problema, eso es lo que vamos a tratar de evadir. Ahora ya nosotros ya no dependemos del sacerdocio levítico. Y eso es lo que vamos a entender ahorita. Pero los hermanos, ¿verdad?, con todo respeto a los demás pastores, si me van a juzgar, pues que me juzguen también, ¿verdad? Pero ellos están haciendo como que son sacerdotes levíticos cuando Jesús vino a abrogar esa ley del sacerdocio levítico. Y eso es lo que vamos a ¿cómo se llama?, a tratar ¿cómo se llama?, de aclarar en esta hora. Oiga lo que dice. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, estamos hablando de Melquisedec. Pero ya lo voy a explicar. Lo que quiero es que entiendas esta parte, ¿verdad?, de que el diezmo era para los sacerdotes que descendían de la tribu de Leví. Y aún ellos mismos también tenían que pagar los diezmos. Ellos mismos tenían que pagar sus diezmos. Aparte que ellos recibían, pagaban. Ok. Así lo están haciendo también muchos ahora en las iglesias, ¿verdad? Le dan los diezmos, el pastor se los agarra, y otra parte va también para las construcciones. No digo que es malo, el problema está que ya no es obligatorio. Eso es lo que vamos a tratar de aclarar. Entonces, y ellos también tienen que pagar su diezmo. Está bien, no hay problema. Dice aquí, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. O sea que si tú das el diezmo, vas a recibir bendición del mayor. ¿Quién es el mayor? Es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. No estamos en contra de eso. Quiero explicar todo esto porque va a haber un montón de confusiones, ¿verdad? Y tal vez no va a quedar muy claro, pero si usted le pone atención, se va a gozar. Entonces, quiere decir de que ellos, ¿verdad?, era bendecido y es bendecido todavía. Porque no lo estoy quitando de la Biblia porque está en la Biblia. Pero quiero aclarar de que ya no tiene una ley obligatoria. Esto es bien importante. Que esto es lo que quiero aclarar ahora a través de esta enseñanza con la ayuda del Espíritu Santo.
Dice, y he aquí, dice, ciertamente los diezmos, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Y el diezmo es para los hombres. Dios no necesita dinero, Dios no necesita cosa material. Los diezmos son para los hombres mortales, para los pastores en este caso, y para las obras que se van a hacer. Bendito sea el Señor. Ahora dice aquí, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo, también le vi que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora hace aquí la pregunta, es como una afirmación, perdón, en el 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea que si hubiera sido la perfección por el sacerdocio levítico, que descendía también de Aarón, ¿verdad? Porque bajo ellos recibió el pueblo la ley. Bajo el sacerdocio levítico, ellos recibieron la ley. Aquí vamos a adentrar en otra parte. Vamos a ver. Vamos a llevarlo poquito a poquito. Cuando usted me va a decir, pero ¿qué es lo que dice allá en Génesis, verdad? Donde, ¿cómo se llama? En Génesis 14, donde Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec. En ese tiempo no había ley. Y eso es lo que quiero aclarar. Cuando estaba Abraham, o cuando el inicio de la Biblia, pongámosle aquí, no había una ley escrita. Entonces cuando se le apareció Melquisedec a Abraham, después de regresar de la batalla, ¿verdad? Cuando él derrotaron a los reyes paganos y llegaron, ¿verdad?, allá donde estaba Melquisedec, del botín que llevaba, óigase bien, del botín que llevaba Abraham, porque siempre cuando iban a la guerra recogían todo, oro, plata, bueno, becerros, vestiduras y todo, lo recogían cuando Dios les daba orden, y ese les servía como botín, como quien dice, el pago de la guerra para los que habían ido a guerrear. Entonces de ese botín Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. Entonces por eso es que muchos se agarran de esa parte que no, es que desde el principio estaba el diezmo. Fíjense que en este momento no era una ley escrita, pero estaba una ley en el corazón, en la mente del hombre. Así como estaba la ley en Adán, que le dijo, no comas de ese árbol porque es prohibido. Entonces estaba en su mente, pero no estaba escrita en papel. Entonces, quiero decirle que la ley siempre ha existido. Y de esta ley espiritual que está escrita en los hombres, a esta ley se refería Jesús cuando dijo, yo no vine a abolir la ley, ni una jota, ni una tilde se va, ¿verdad?, a pasar. Estaba hablando de la ley espiritual, de la que estaba escrita en el corazón de los hombres. Pero cuando el Señor le dio por medio de Moisés, fíjate, en el tiempo de Abraham no existía Moisés todavía, ¿verdad? Moisés vino muchos años más, allá no te puedo decir cuántos años. Ahí vamos a buscarlo, por ahí lo tengo anotado porque no me acuerdo. Sería mentiroso de estarte diciendo algo, pero no era de la misma época de Abraham. Entonces cuando Moisés recibió, póngale 400, 500 años, no sé cuántos años, no me esté creyendo a mí, vaya averígüelo en la Biblia, ahí están los misterios. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley en el monte, fue cuando ellos salieron de Egipto. Y solo en Egipto estuvieron como 430 años, ¿cómo se llama? Ahí cautivos allá en Egipto. Entonces, y después pasaron los 40 años en el desierto, y hasta que llegaron, ¿verdad?, a ese, no, bueno, en el tiempo de que estaba en el desierto, en el monte, ¿verdad?, fue donde le dio las tablas de la ley el Señor, las tablas escritas, que por cierto Moisés las quebró. Ok, bueno, aclarado esto de que en aquel entonces Abraham le dio los diezmos ¿cómo se llama?, a Melquisedec, pero no se lo dio obligado. Vamos a ver, allá en Génesis capítulo 14, bendito sea el Señor, 20 si no me equivoco, al principio de la Biblia, dice así, aleluya. Vamos a ver, pues está en el 14, sí, 20. Dice, lo voy a leer desde el 18. Entonces Melquisedec
rey de Salón y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Quiero que usted vea que el nombre de Abraham no está escrito con H, no, que Abraham. Y después le cambió de nombre a Abraham. Abraham. Aquí dice Abraham. Bendito sea el Señor. Abraham. Así se llamaba él antes. Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Oiga, entonces no se lo dio obligatorio. Melquisedec sacó pan y vino y se lo dio a Abraham. Entonces ahora los sacerdotes te dan el pan y vino. Ahorita estás comiendo pan, que es el cuerpo de Jesús de Nazaret. El vino, que es a través del Espíritu Santo. Estás comiendo pan y vino. Entonces al que te da pan y vino, tú tenías que tener la obligación de darle los diezmos. Entonces vino Abraham y le dio los diezmos al que le dio pan y vino, a Melquisedec. Pero no había una ley escrita, no había Biblia todavía. Quiero aclarar eso. Entonces ya estaba esa ley, por eso no se puede quitar. Ahora, cuando ya vino y el Señor le dio la ley a Moisés, entonces escrita, ahí se hizo obligatoria. Obligatoria. Fíjate que te voy a poner esto. ¿Por qué crees que los hombres ahora hacen contratos? Cuando tú vas a comprar algo, tú vas a alquilar algo o vas a hacer algún negocio, hacen un contrato. Porque antes los hombres solo hacían contratos de palabra, porque ellos cumplían su palabra. Pero como nadie cumplía esa palabra, hubo necesidad que hicieran algo escrito, porque eso respalda para confirmar de que sí te dijeron algo, o hicieron algo, o llegaron a un acuerdo. Entonces lo mismo es la palabra del Señor. En aquel entonces no había palabra escrita, pero cuando el Señor, ¿verdad?, le dio la ley a Moisés, desde ahí comenzó y el diezmo obligatorio. Entonces de Moisés, cuando le dio las leyes, hasta Jesús de Nazaret, eso era obligatorio. Fíjate hasta dónde te voy a llevar. Hasta ahí, porque es ahí donde esta palabra está confirmando de que ese diezmo era para los sacerdocios de Leví, o sea, los sacerdotes de Levita, de Leví, que eran de la descendencia de Aarón. Pero como por medio de ellos no perfeccionó al hombre, ¿verdad?, la ley, los sacerdotes fallaron, aún Aarón y todos fallaron, ¿verdad?, y no pudieron perfeccionar al hombre. Entonces tuvo que venir Jesús de Nazaret y ponerse ahora como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso es lo que vamos a leer ahorita. Lo vamos a leer allá en el 11, Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, lo que te acabo de explicar. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si hubiera sido la perfección por el sacerdocio levítico y la ley, no hubiera venido Jesús. Que, ¿verdad?, como dice aquí, no habría necesidad de que otro sacerdote se levantara. Entonces, ¿por qué vino Jesús? Porque vino verdaderamente, sigamos adelante, dice aquí, porque cambiado, dice en el 12, oiga lo que dice aquí, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Leví llegó hasta ese momento, hasta que Jesucristo vino. Y cuando Jesucristo fue constituido sacerdote según el orden de Aarón, toda esa ley fue abrogada. Vamos a ir más adelante. Tenía que haber cambio de ley. Y en el cambio de ley, por eso que ya no se ofrecen sacrificios de animales, ya no se hacen sacrificios, ni se apedrean a las personas, ni se guarda el sábado, ni tampoco, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, se apedrean a los rebeldes o a los leprosos, los mandan afuera, los echan a un lugar o los matan si es posible. No, ya esas leyes quedaron aparte. Entonces viene aquí y dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley.
Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, está hablando de Jesús de Nazaret, de la cual nadie sirvió el altar, o sea, la tribu de Judá. David, ¿cómo se llama? Jesús, según David y según María, descendían de la tribu de Judá, no era de la tribu de Leví. O sea, no tenía nada que ver con el sacerdocio. Pero cuando vino Jesús, cambió eso. Y dice aquí, y aquel de que se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. No, la ley no hablaba nada de que Jesús iba a ser el sacerdote, así en una forma literal. La ley no habló de eso porque no estaba ahí. Pero ¿por qué vino Jesús? Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, semejanza a Melquisedec, que es un Dios sin genealogía, sin padre ni madre, porque es el mismo Dios, se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley. No, ese sacerdocio no fue constituido conforme a la ley que recibió Moisés allá en el monte. No, esto fue constituido con la ley de Dios que viene de allá del reino de los cielos. Dice, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aarón murió, todos los levitas murieron y todavía hay descendientes, pero van a morir. Pero Jesús de Nazaret, ese es indestructible. Ese se supone que murió el cuerpo, pero resucitó el tercer día y vive ahora, vive para siempre, vive en tu corazón y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el sacerdocio incorruptible. Ese fue el que vino a cambiar todo eso. Oiga lo que dice aquí. Pues tú eres, dice, pues se da testimonio de que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento, oigan, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, o sea, la ley del sacerdocio levítico. Y ahí en esa ley venía el diezmo escrito. Y era obligación que la gente diera eso, porque si no daban el diezmo, Jesús, por eso lo llamó ladrones, allá en Malaquías capítulo 3, del 10 en adelante. Vosotros me habéis robado, y me decís, ¿en qué te hemos robado? Me habéis robado en mis diezmos y en mis ofrendas, así les decía. Porque estaba todavía en el tiempo de la ley. Cuando Jesús estuvo aquí, no habló del diezmo. Incluso la única vez que habló del diezmo fue cuando le llegó a reclamar a los fariseos y a los saduceos, allá en San Mateo capítulo 23, versículo 23, donde les dijo de que vosotros diezmáis el eneldo, el comino. Lo voy a leer, Mateo capítulo 23 creo que vamos a leerlo. Mire, Mateo 23, versículo 23, aquí está. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Oiga, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Como quien dice, mira, vosotros ofrecías el diezmo del eneldo, del comino y de la cebada, pero no hacer justicia. Como hoy en día, mucha gente puede dar diezmo, pero no se ha quitado la injusticia. Siempre permanece soberbio, rebelde. Entonces, así no te vas a salvar. Dios te va a dar bendiciones, porque quiero explicar esto también antes de terminar, porque ya se nos llevó el tiempo. Pero quiero decirte que Jesús no habló solo, y habló en contra de los fariseos y de los escribas, porque ellos eran hipócritas, diezmaban y exigían el diezmo, pero se les había olvidado el amor, la fe y la justicia, la misericordia. Entonces, Pablo tampoco habló de eso. Pablo dijo, ¿verdad? Allá en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6, dice, ¿verdad? Que cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad ni por obligación, porque él sabía esta palabra del Señor, ¿verdad? Pero el que da bastante va a recibir bastante, el que da poquito va a recibir poquito. Y pone, ¿verdad?, el ejemplo de la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Si tú sembras una tarea de maíz, vas a recibirlo de una tarea, no vas a gastar mucho. Pero si sembras unas 2 o 3 manzanas,
Vas a gastar más, vas a dar más, vas a invertir más, pero vas a recibir más también, y es más trabajo también. Entonces, ese es, ¿verdad?, la ley de la cosecha y de la siembra y la cosecha. Dice, bendito sea el Señor. Bueno, entonces queda pues abrogado el mandamiento anterior por su debilidad e ineficacia. Y le dice aquí el Señor, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues en nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos hacia Dios. Ahora nada, eso no pudo acercarnos a Dios. Alejó más al Dios la ley. Ahora está Jesucristo y aún así muchos nos alejamos de Dios. Ahora la pregunta es, estoy metiendo la pregunta, ¿puedes dar el diezmo? Sí, pero ya no es obligación. Un pastor, un ministro no te lo puede obligar y no estás obligado a darlo. Yo siempre les digo a los hermanos, porque como era parte de la ley, y si tú haces algo de parte de la ley, dice en Gálatas capítulo 3:10, que maldito es el hombre que confía en la ley y hace las cosas de la ley. O sea que si tú lo tomas como una ley, estás quedando mal. No lo digo yo, mira aquí lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Déjame ver si lo encuentro. Estas porciones me las está dando el Señor, no que yo las traiga rebuscadas, sino que Dios me las está dando por misericordia. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oiga, entonces si tú estás así dando el diezmo obligado, esa es una ley que estaba en la ley levítica, del pueblo levítico, del sacerdocio levítico. Entonces quedas en maldición, porque Dios ha venido a librarnos de esa ley, de esa maldición. Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces dice, ¿verdad?, que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que, ¿verdad?, que no permaneciere en las obras de la ley, ¿verdad?, en todas las cosas de la ley como está escrito en la ley para hacerlas. O sea, si tú das el diezmo, pues anda a apedrear también a la mujer que anda adúltera. Anda a entregar también a hacer tu sacrificio de oveja, de palomino o de cabro. Anda a derramar la sangre del cabro aquí al altar, aquí en el altar, venirse. No, que no te lo vamos a permitir, porque ya no está permitido. Entonces es lo mismo, pero nosotros nos acomodamos. Ahora, fíjate, si tú quieres dar el diezmo, dalo como lo dio Abraham al principio, voluntario, y no estás obligado a estarlo pagando, porque mira, aquí hay empresas, aquí hay, ¿cómo se llama?, pastores que a las empresas donde trabajan los empleados les dicen que se los descuenten. Ahí es una ley, entonces eso ya no está escrito aquí en la Biblia. Jesús vino a abrogar esa ley, quedó abrogada esa ley por su debilidad e ineficacia. Ahora claro, no podemos quitar el diezmo, pero yo te aconsejo que mejor no lo dejes el diezmo. Mejor da más del diezmo. El diezmo solamente es el 10%. Da el 20, el 30% en ofrenda, y Dios te va a devolver siempre más del 20 y el 30%, porque Dios te lo va a dar. Bueno, voy a llegar hasta aquí. Sé que es un tema que ha quedado hoy un poco picadito, ¿va? Me vas tal vez a juzgar, pero si no, pues ve, estúdialo o pregúntaselo.